Amados, ¿cómo están? Grandes y abundantes bendiciones para todos. Mi mayor deseo, como siempre, es que sean prosperados en todas las cosas. Saludo de forma especial también a mi familia y amistades y a todos aquellos quienes me honran siguiendo este canal, que es una instrucción de mi padre, que también es tu padre. Bueno, lo que es la verdad del Eterno es un canal que tiene instrucción de dar anuncio de todo lo que es el Evangelio del Reino y la cultura del Evangelio del Reino. También es un canal que tiene una instrucción de poder hablar acerca del carácter del Padre, porque hace eh, un par de años en mis procesos de formación el Señor traía una palabra a mi vida donde el Señor me decía que él quería de mí como un instrumento, como un chofar, o como un vocero, como un heraldo, ¿cierto? Que da un anuncio, que él quería que yo mostrara su carácter, porque él dice, mi pueblo conoce mi palabra, pero no conoce mi carácter y está inmerso en mi palabra. Y eso quiero que anuncie. Entonces, este canal básicamente tiene esas instrucciones. Usted va a escuchar acá todo lo que es el Evangelio del Reino y todo lo que es la cultura que está dentro del Evangelio del Reino, ¿cierto? Así como una nación tiene sus agendas, tiene sus convocatorias, bueno, en la cultura del reino están las agendas de nuestro Padre y está, es lo mismo que una nación, ¿cierto? Hay un idioma, hay un lenguaje, hay convocatorias, hay instrucciones, ¿cierto? Hay una constitución, siempre lo menciono. Y hoy quiero hablarte de la próxima convocatoria que ya viene a camino la próxima semana, que es la convocatoria con su nombre en el antiguo pacto, la convocatoria de Shavuot, y hoy con su nombre en el nuevo pacto, la convocatoria de Pentecostés. Muchas personas se pueden estar preguntando por qué yo doy este tipo de enseñanzas, como ya lo dije, por una instrucción del Padre. Cuando nosotros entendemos que en el Salmo 139:16, que nosotros tenemos un propósito y que somos parte de un diseño, ¿cierto? Hay un libro donde ahí dice que están escritas todas las cosas antes de que fueran hechas. Bueno, eso responde al diseño del Padre en tu vida, en mi vida, y mi diseño es poder impartir las escrituras desde el punto de vista del Evangelio del Reino y de esta cultura. Entonces las convocatorias de Levítico 23 están inmersas en la cultura del reino. Sabemos que nosotros tenemos un soberano que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay un territorio, hay habitantes, hay una constitución que la rige, las leyes, ¿cierto? Espirituales que rigen nuestra vida cotidiana. Y también están las convocatorias donde nuestro Señor nos invita a sentarnos a su mesa, a compartir de la revelación para la nueva temporada, de las instrucciones. Revelaciones son instrucciones. Entonces, para yo poder ser preservado en las próximas temporadas que se vienen a nivel global. Y también para estar apercibido de lo que debo estar haciendo y dependiendo de lo que se está dando en el entorno global, porque eso, cuando yo estoy apercibido, me va a ayudar a ser preservado. Cuando nosotros hablamos de preservación es mantener la vida, estar atento, alerta a lo que está ocurriendo, estar atento al entorno. Entonces, cuando yo empiezo a interiorizarme en todo lo que son las convocatorias del Padre, se me va ordenando todo. Y cuando veo yo lo que está ocurriendo a nivel global o los acontecimientos que se están dando a nivel global, eh, puedo estar tranquila, puedo tener paz en mi corazón porque sé que estoy caminando bajo las instrucciones del Padre. Cuando, por ejemplo, cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Él los saca de la esclavitud de Egipto y luego los lleva hasta ese proceso de llegar hasta la tierra que él había jurado que les iba a dar, ¿cierto? Y durante ese proceso ellos son preservados, ¿cierto? Ellos reciben alimento, ellos reciben agua, todo lo que necesitan, el Señor se los da, pero ellos conocían la instrucción, ¿cierto? Ellos tenían que caminar porque había un lugar donde ellos tenían que llegar. Entonces, cuando decimos preservación es eso, es entender
lo que el Señor nos ha marcado para esta nueva temporada. Cada convocatoria es una nueva temporada y cada convocatoria es un tiempo de instrucción. Y antes de esa convocatoria nosotros nos preparamos en ayuno y en oración para poder conectarnos, entrar en la oración del secreto, tener momentos de intimidad con el Padre, ¿cierto? Y poder guardar silencio en esos momentos de oración para poder escuchar las instrucciones que Él nos va a dar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la convocatoria de pesas que tuvimos anteriormente, ¿cierto? Y, y luego de esa convocatoria que muestra, ¿cierto?, cómo el Señor rescata a su pueblo, que habla una de las cosas que habla esa convocatoria es de la libertad, ¿cierto?, que son procesos de transformación y de estructuras mentales ahora en el nuevo pacto, que es lo que el Señor está haciendo con su pueblo hoy día. Y, y la convocatoria de Pentecostés hoy día, ¿cierto? Habla de todo lo que es bueno, en Hechos 2 nos habla de lo que ocurrió, ¿cierto? Habla del derramamiento del Ruach, del Espíritu del Señor. Ahora, no solamente comenzó ahí, porque cuando nosotros vamos a leer las Escrituras en el Antiguo Pacto, nos encontramos muchas veces que el Espíritu siempre estuvo ahí y que finalmente en esas oportunidades él descendía sobre personas específicas que tenían operaciones específicas o acciones específicas que tenían que hacer y que eran encomendados por el Padre, ¿cierto? Ahí estuvieron los reyes, ahí estuvieron los profetas, ahí estuvieron los jueces, ¿cierto? Que, que fueron direccionados por el Espíritu del Señor. Tenemos a David, ¿cierto? El Espíritu del Señor menciona mucho, David habla de eso, de que no quitara su espíritu de él. Entonces, todo del espíritu, del Ruach del Señor no es desde el nuevo pacto, sino desde el antiguo, desde el Génesis ya estaba el Espíritu del Señor moviéndose sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Estaba ahí en el momento de la creación, estaba ahí, siempre ha estado ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en el nuevo pacto permanece dentro de nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros venimos al Señor y le recibimos, Él permanece en nosotros. Bueno, estaba compartiéndoles también que cada convocatoria tiene su operatividad y tiene sus instrucciones. La convocatoria de PESAC es una convocatoria donde el Señor nos venía hablando a nivel profético de que venía un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo de cambios bruscos, por así decirlo, que se iban a dar a nivel personal, que se iban a dar a nivel familiar y que se iban a dar a nivel de naciones, ¿cierto? Entonces iban a haber cambios bruscos. Y bueno, yo estaba dando esa enseñanza de todo lo que traía pesa. Y recuerdo que no, yo estaba compartiendo con las personas acerca de lo que era todo lo que trae la convocatoria de PESA, que una de las características era que íbamos a vivir proceso de transformación. Bueno, yo alcancé ese proceso de transformación porque yo tampoco estoy exenta. De hecho, soy la primera que da el anuncio y que está dentro de ese anuncio, ¿cierto? Entonces, la rutina de lo que es el Ministerio Red Profética que el Señor me dio instrucciones de fundar, ¿cierto? Acá es un ministerio que tiene una escuela de formación ministerial, en donde lo que se enseña son las bases del Evangelio del Reino, donde damos asesoría a los ministros que están despertando para que puedan entender lo que es el Evangelio del Reino, que era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, siempre lo digo acá, porque esa es mi instrucción, eso es lo que yo tengo que enseñar. Entonces, el Señor siempre me dijo que yo iba a ser un entrenador y recuérdense que los entrenadores reciben personas, reciben lo mismo que un militar, ¿cierto? Cuando tú ingresas a las Fuerzas Armadas, tú entras a un proceso de entrenamiento. Ese proceso de entrenamiento tiene una duración y luego tú te gradúas de ese entrenamiento y luego tienes que dedicarte a la profesión para lo cual te entrenaste o a la labor para lo cual te entrenaste. Bueno, lo que hace Red Profética es eso. El Señor nos conecta con distintos ministros porque el diseño que tenemos es poder servir a los ministros, al cuerpo ministerial. Entonces siempre me vas a ver hablando de los ministros, ¿cierto? Los 5 ministerios, porque esa es mi operatividad, ese es el diseño que el Padre me entregó y esa es mi comisión. Yo tengo que darle respuestas a mi Padre por ese trabajo que Él me encomendó hacer. Yo puedo hacer otros trabajos también. Puedo hacer todo lo que yo quiera, pero finalmente yo voy a ser evaluada por la instrucción que el Señor me dio que yo debía hacer. Entonces, eso es lo que hacemos, somos entrenadores
del cuerpo ministerial en todo lo que es la parte del Evangelio del Reino. También hacemos asesorías a los profetas, ¿cierto? Hacemos mentorías a los profetas y también estamos a cargo de una compañía de profetas a nivel nacional que nos reunimos cada cierto tiempo para compartir las piezas que el Señor nos ha ido dando dependiendo de la temporada. Entonces, en este caso, estamos en la temporada de camino a la convocatoria de Chabot, que la conocemos ahora bajo el nuevo pacto como Pentecostés. Entonces, el cambio de rutina fue como el Señor nos había anunciado, porque teníamos una rutina muy apacible, por decirlo de alguna manera, pero el Señor vino y me conecta con un ministerio a nivel nacional, que eso el Señor ya lo había profetizado, ya me lo había dicho a mí y también me lo ha confirmado por boca de distintas profetas que no tenían idea de esa instrucción, pero el Señor ha venido a confirmarla y me conecta con un ministerio en donde mi rutina cambia abruptamente, totalmente. Y bueno, estoy muy contenta con lo que el Señor está haciendo con nosotros como ministerio, porque finalmente lo que nosotros hacemos es dar asesorías. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nos convoca a otro ministerio, nos convoca a dar una asesoría. Entonces, hemos sido convocados como ministerio a dar asesoría de todo lo que son las convocatorias. También ahora estamos siendo convocados para poder ser asesores en todo lo que es la parte de la intercesión profética. Y la verdad es que me siento muy honrada de parte del Señor por la labor que me han encomendado hacer, que es una labor ardua, pero estoy agradecida y sé que no es que uno lo busque, pero sé que ese galardón viene por estar cumpliendo la instrucción del Padre. Entonces debemos buscar cumplir las instrucciones del Padre. ¿Y cómo yo voy a conocer las instrucciones del Padre? En el secreto, en la oración del secreto. Ves que la intercesión es otro tipo de oración y la oración del secreto es muy importante porque es una oración donde yo busco el corazón de mi Padre, donde eh, le planteo mis necesidades. También es un tiempo donde también yo le pido que examine mi corazón. En ese tiempo donde yo le pido que examine mi corazón, tal como hacía David, examine mi corazón que si había algún mal camino en él, ¿cierto? Que el Señor enderezará eso. Y eso es lo que hacemos en ese tiempo de intimidad con el Padre, ¿cierto? Podemos presentarnos, podemos ser agradecidos, pero también tenemos un tiempo donde le tenemos que decir que examine nuestro corazón y, y en ese minuto que estamos haciendo eso tenemos que guardar silencio y ese es el minuto en donde yo guardo silencio para escuchar lo que mi padre tiene que decir de mí, para escuchar lo que debo mejorar en mi vida, ¿cierto? Y permitirle al Espíritu Santo que ahora mora, al Ruaj del Señor, que mora dentro de nosotros, hacer su trabajo. ¿Cierto? Él es el que hace su trabajo dentro de nosotros para generar esos procesos de transformación para yo parecerme a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para parecerme a Él, porque estamos todos en esa carrera de avanzar, ¿cierto? Para parecernos al varón perfecto, ¿cierto? Entonces unos van más adelante, otros están comenzando, otros van al medio, así funciona esto. Entonces yo le permito al espíritu que haga su labor dentro de mí. Por eso la escritura habla mucho de que no lo contristemos, que no lo entristezcamos. ¿Por qué se va a entristecer el espíritu que mora dentro de nosotros? Porque no escuchamos sus instrucciones, porque hacemos lo que nosotros queremos, porque entramos en nuestros tiempos de oración y lo único que hacemos es hablar y no escuchamos al Padre. Y la oración es un tiempo para escuchar a nuestro Padre también. Entonces, cuando el Señor me cambia la temporada y me asigna una labor muy importante, que me siento muy honrada de que mi Padre me dé esa comisión. Y la verdad es que también ha sido un tiempo de tomar mucho las cosas con humor, porque el Señor me comisionó para una labor muy importante en este ministerio con el que me conecta, que es un ministerio donde están eh, generando una operación a nivel nacional de intercesión por nuestra nación, de oración, y nuestra nación lo que más necesita es oración y necesita intercesión para generar un mover en el territorio, y eso es algo hermoso. Claramente ellos también tienen una instrucción del Padre por causa de la temporada, ¿cierto? El Espíritu del Señor está generando sus operaciones en Chile y eso nosotros tenemos que estar enterados. El Espíritu del Señor está generando operaciones, Él está despertando a Chile. Lo que pasa es que hasta este minuto eran operaciones bajo perfil, eran operaciones silenciosas. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde he visto eh, en niños, ¿cierto? En las plazas
dando anuncios, niños orando por enfermos. O sea, yo lo he visto, gente que tiene la profecía bíblica de Chile, que la conoce, chilenos, que andan con las poleras, con la profecía escrita de todo lo que se ha dicho de Chile. O sea, gente, vi gente entendida. Pero esa gente no la conocen. Yo misma he participado en eventos totalmente direccionados por el espíritu, donde a la hora de colación hemos ido, no sé, a un mall de la capital, después de la hora del break, y de repente los de la alabanza llevan una guitarra al mall y comienzan a cantar y se genera un ambiente en ese mall. Yo estuve ahí y no somos los únicos, porque eso se está dando, es un movimiento que está generando que el pueblo de Dios vaya a los moles, salga de la, de la pared de las paredes del templo y salga hacia afuera, porque eso es lo que el Señor está generando en el corazón del pueblo de Dios. Lo está haciendo volver en sí. Despierta, despierta tú que duermes, para entender cuál es nuestra labor y nuestra misión en esta temporada, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra labor y nuestra misión en esta temporada? Es lo que marca mucho la convocatoria de Pentecostés. El Señor me decía expansión, me marcaba mucho la palabra expansión, porque lo que trae la convocatoria de Pentecostés es la expansión del Evangelio, del reino, es la expansión del reino, es el avance del reino. Eso es lo que trae esta convocatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo debo estar haciendo en la convocatoria de Pentecostés? Lo que ocurrió en el capítulo de Hechos lo marca muy bien, porque una vez que ellos, ¿cierto?, estaban esperando por una instrucción que les dio el Señor, que tenían que estar ahí, y ellos fueron a ese lugar. Habían muchos más, pero finalmente los que quedaron ahí esperando, ¿cierto? Fueron 120. Pero ¿qué estaba ocurriendo en la ciudad en ese momento? Era la convocatoria de Chabot, que ocurre todos los años, que la próxima semana nosotros vamos a estar observando, ¿cierto? Nosotros no la observamos como nuestros hermanos judíos, nosotros la observamos a nivel profético. Nosotros no enseñamos a que la gente se judaice. Si usted escucha mis videos anteriores, se va a dar cuenta que yo soy la primera en decir que no tenemos que hacer eso. Soy la primera en decirlo, la primera en anunciar esto. Y y que debemos estar atentos a la temporada. ¿Por qué? Porque las convocatorias son una línea de tiempo que nos marcan el retorno de nuestro Señor, ¿cierto? Cuando nuestro Señor va a retornar. Y aunque eso aparece en el Apocalipsis, la forma más fácil de entender el Apocalipsis es con las convocatorias de Levítico 23. El Señor siempre me marcó eso. Y yo tenía que dar este anuncio, que las convocatorias de Levítico 23 nos ordenan la agenda del Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una agenda. Si nuestro Padre trabaja por agendas, entonces las convocatorias son agendas. Hubieron convocatorias que tuvieron cumplimiento, ¿cierto? La convocatoria de PESA, de Hatam Maksal, la convocatoria de Bikurín, y ahora la convocatoria de Chabot, son cuatro que ya han tenido cumplimiento. Entonces, tenemos las convocatorias que están por cumplirse, y a esas es las que le estamos poniendo atención, a la convocatoria de Yom Teruah, Yom Kippur, y a la convocatoria de Sukkot, que el Señor lo que nos está mostrando es cómo va a ser el arrebatamiento de su pueblo, ¿cierto? Y que ese arrebatamiento tiene un orden específico y que está totalmente agendado, que no es algo que va a venir, ¿cómo es la palabra? Que es inminente, que va a suceder en cualquier minuto. Eso es lo que el Señor está deslastrando, está rompiendo esa estructura, esas creencias que nos inculcaron. Yo diría que ya llevamos como 200 años con esa estructura acá en Chile. Y el Señor está comenzando a romper eso, porque estamos en una temporada, ¿cierto? En los tiempos de la profecía de Joel, porque eso es lo que se cumplió cuando vino ese viento recio a ese lugar. Cuando ellos estaban esperando la instrucción, se les había dado una instrucción, solo 120 fueron obedientes, pero estaban en medio de la convocatoria. Eso estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurría en las convocatorias? Como las convocatorias son fiestas agrícolas, ¿cierto? Eran las fiestas agrícolas de Israel, entonces ahí se marcaban los tiempos. Lo que hacía el pueblo de Israel era llevar el Omer, ¿cierto? La ofrenda, la medida de su cosecha al templo, porque acuérdense que, ¿por qué hacían eso? Porque cuando el Señor los lleva desde Pesach, ¿cierto? La convocatoria de Pesach los saca de Egipto a la libertad, y luego, bueno, pasan esos 40 años en el desierto por un tema de estructura, porque no se deslastraron de la estructura de esclavitud, ¿cierto? Por eso no se sintieron como conquistadores, sino que seguían siendo esclavos. Pero luego de eso, con Josué y con Caleb, ellos
llegan a la tierra que el Señor había jurado que era para ellos y tuvieron que conquistarla, ¿cierto? Esa tierra, todos no sabemos la historia. Y luego de eso, ellos comienzan a formarse las tribus, ¿cierto? Y a cada tribu le dio el Señor una parte de tierra en esa tierra de Canaán, ¿cierto? Que el Señor les había dado. Pero hubo una tribu a la que no les dio tierra, que eran los levitas, ¿cierto? Y los levitas eran los encargados de administrar las cosas en el templo, que eran escogidos específicamente para eso. Como no tenían tierra ellos, ¿cierto? El pueblo los tenía que sustentar. De eso se trataba las convocatorias. Entonces, en cada convocatoria hay un tipo de cosecha que se daba y el pueblo de Israel llevaba las cosechas al templo para que los levitas pudieran subsistir, ¿cierto? De que iban a vivir ellos si no tenían terreno, no tenían territorio. Entonces, eso es un principio, también es una ley espiritual que se marca hasta nuestros días y que se entiende por qué se da el sustento, ¿cierto?, a un ministro, a alguien que tiene una labor de poder servir a otros, ¿cierto?, por esa razón, porque ahí comienza esa ley, ahí comienza ese principio. Recuérdense que la escritura es como, son leyes y principios por los cuales nos tenemos que regir, son como el código civil, o es la constitución o el código civil que nos va a ordenar nuestra vida. Entonces, esa era la instrucción que tenía el pueblo. Eso era lo que estaba pasando cuando estaban los 120 esperando en ese lugar. Entonces, ellos, eh, eh, si tú te pones a indagar profundamente lo que estaba ocurriendo, finalmente la mayoría de nosotros pensamos que estaban en una casa, pero cuando tú te pones a indagar, igual que un bereano, ¿cierto? Yo siempre los ánimos sean como los de bereano, no como dice un profesor mío, dice, no me crean a mí lo que yo estoy hablando y vayan a estudiarlo. Entonces yo también los animo hoy día, no crea lo que yo estoy diciendo, sino que vaya como buen bereano, buena bereana, a estudiar, si esto era así. Los números no calzan, porque primero, si estuvieran 120 dentro de una casa, o sea, cómo los acomodaron a 120 y después, cómo era posible que ellos estuvieran en una casa si el pueblo los vio y cuando el pueblo los ve y dice que están todos borrachos, ¿cierto? Que estaban ebrios porque no entendían lo que estaba pasando, cómo metieron 3.000 personas en esa misma casa. Ellos estaban en un lugar abierto. Cuando finalmente viene ese viento recio, que es el Espíritu de nuestro Señor, y viene sobre ellos, perdón, y viene sobre ellos comenzaron a hablar en idiomas, que ese es otro tema que hay que estudiar profundamente porque la mayoría tenía, y yo también, hasta hace muchos años atrás, el concepto de que ellos hablaron en lenguas angelicales. Y en realidad lo que allí ocurrió fue que hablaron distintos idiomas, ¿cierto? Esto lo explica muy bien. ¿Por qué todos teníamos el concepto de que hablaron lenguas espirituales? Porque no leemos la escritura, entonces escuchamos lo que otros nos dijeron y no somos capaces de tomar las escrituras, que es nuestro deber, y, y ver si realmente lo que nos están enseñando está correcto. Entonces, cuando el Señor me mostró, me llevó a estudiar y aprender todo lo que era el tema de las convocatorias por instrucciones de Él, porque el Señor me habla desde los 12 años. Lo sirvo a Él desde que soy niña y sé reconocer su voz, la voz humana, y también conozco la voz del enemigo. Entonces uno ya detecta la voz de su padre, lo dice tu palabra, no lo estoy inventando, ¿cierto? Que nosotros conocemos la voz de quien nos guía, de quien nos dirige, de nuestro pastor, ¿cierto? Conocemos la voz, Él es nuestro pastor, y yo conozco su voz. Entonces, Él me da instrucciones de aprender todo esto, y la verdad es que ahí tú te das cuenta de que el pueblo de Dios está acostumbrado a oír la palabra, pero no buscar ellos ser como bereanos, como hicieron los de Berea cuando Pablo fue a Tesalónica, los rechazaron porque los de Tesalónica eran así. Estaban acostumbrados a escuchar lo que otros les decían, pero no eran capaces de ir a la escritura y revisar si lo que estaban hablando esas personas era verdad o era un engaño, porque esa es la forma en la que yo me voy a guardar de ser engañado en esta temporada, yendo a las escrituras. ¿Quiénes van a ser engañados? El Señor dice que hasta los escogidos. Entonces, pero escogidos, los que no leen la escritura, van a ser engañados en este tiempo, lo van a hacer. Eso no lo voy a evitar yo, ni usted, ni nadie. El único capaz de evitar que tú no seas engañado es el Espíritu del Señor, porque vamos a leer más adelante unas características y una de las más hermosas que tiene es que Él es un maestro por excelencia. Entonces, cuando viene
viento recio, ¿cierto? Vino un viento recio y se sintió como un estruendo, así llegó, se hizo notar. eh, y comienzan a hablar en los idiomas de la gente que venía al pueblo a entregar su ofrenda y a celebrar la convocatoria de Chabot. Y recuérdense que las tribus de Israel se diasporizaron cuando se dividió, ¿cierto? En el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Entonces, muchas gente de las distintas tribus se fue a vivir a otras naciones y ellos venían desde otras naciones, por lo tanto hablaban el idioma de otras naciones, pero venían al templo, ¿cierto? Viajaban al templo específicamente a cada convocatoria. Y esto era lo que estaba pasando en la ciudad. Y por eso que se ven 3.000 cuando después el apóstol Pedro, ya investido con el Espíritu del Señor, da este anuncio y da la explicación de lo que era esto, que era el cumplimiento de la profecía de Joel. Porque la profecía de Joel tiene, tiene cumplimiento en esta convocatoria. Pentecostés lo que evidencia es el cumplimiento de la profecía de Joel desde ese tiempo hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que se entiende en esta convocatoria a nivel profético? Que antiguamente el Ruach del Señor venía solamente a personas específicas porque tenían operaciones específicas de parte del Señor, pero desde que fue derramado el Espíritu del Señor en la convocatoria de Chabot, ahora Pentecostés en el nuevo pacto, eso del Espíritu se abrió para todas las naciones de la tierra. El Espíritu del Señor se iba a mover en todos aquellos que aceptaran y reconocieran al Señor como su rey, su soberano, el soberano de su vida, de su territorio. Nosotros también somos un territorio. Entonces, Él iba a venir ahora a tabernaculizarse en nosotros, ¿cierto? Ya no habitar en templos hechos por manos de hombres, sino que o habitará dentro de nosotros, ¿cierto? Este es el templo que Él habita hoy día. Y por eso que yo les decía que muchas veces lo contristamos porque no obedecemos sus instrucciones. Él mora dentro de nosotros y nuestra vida viene a tener esa condición que nosotros podemos estar evidenciando hoy día, quizás una buena condición o quizás una no tan buena condición porque hemos sido desobedientes a la instrucción del Ruach, que mora, del Espíritu del Señor que mora dentro de nosotros. Ruach es una palabra del hebreo que habla de viento, ¿cierto? Por eso que en la convocatoria de Pentecostés se habla que viene un viento recio, ¿cierto? Por eso en hebreo se llama Ruach. El Ruach del Señor, el Espíritu del Señor vino como un viento recio, porque es un viento que viene, ¿cierto? Y que lo transforma todo. Entonces, mientras estaban ahí ocurre eso, y lo que comienza ese día el, es el movimiento de expansión más grande que se iba a dar o que iba a tener o que se iba a generar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que ellos reciben el Espíritu del Señor, después ellos comienzan a ser perseguidos y eso genera que ellos se dispersen por las naciones con el mensaje del Evangelio del Reino. Entonces, eso generó la expansión, el avance. Entonces el Señor decía expansión, expansión. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en esta temporada de la convocatoria de Pentecostés? Van a comenzar movimientos evangelísticos muy fuertes y muy potentes. Por ejemplo, estoy unida con el Señor me conecta con este ministerio y poder conocer ministros de Chile, que la verdad es que me he sentido muy honrada de conocer personas tan hermosas, instrumentos de Dios tan poderosos, con una revelación tan profunda, que estuve tanto tiempo con ministros de todas las naciones que extrañaba ver lo que el Señor tiene en nuestra tierra, porque somos una tierra de profetas o de ministros que quizás somos bajo perfil y por eso se puede pensar que Chile está dormido, pero lo que hay aquí es tremendo. Aquí es Chile, es una tierra profética, es una tierra de profetas. Chile está lleno de profetas. Ahora, que unos estén formados y que otros no estén formados, ese es otro tema, ¿cierto? Que haya impulsividad a la hora de dar un anuncio, ese es otro tema, pero que es una tierra llena de profetas, lo es. Y que
cuerpo, ¿cierto? Lo que es Chile, que es un cuerpo, está despertando hace bastante tiempo ya. El Señor está generando sus operaciones en Chile, pero son ocultas, estaban ocultas. Ahora, este ministerio con el que el Señor me conecta, que alberga muchos ministerios chilenos de distintas denominaciones, eso fue lo que más me impactó, que el Señor les dio la instrucción a quienes están encabezando esa operación, de que debían hacer eso y reunirse para orar por Chile, para generar un despertar, ¿cierto? Un movimiento de despertar que ellos le llaman avivamiento, pero nosotros acá sabemos en Red Profética por qué se llama despertar, ¿cierto? Que es una operación a nivel global. Pero lo que el Señor había dicho que se estaba dando en Chile era en oculto, eran operaciones totalmente en secreto. Entonces eran operaciones de inteligencia, pero como les digo, yo he visto estas generaciones con estas poleras, he visto niños orando, o sea, eso ha sido increíble, ministerios evangelísticos saliendo a las plazas y pastores diciendo que las calles son de Cristo y las calles son del pueblo de Dios acá en Chile. Eso me impactó y eso está ocurriendo en Chile y usted tiene que saberlo, los movimientos en los moles, donde yo fui parte de uno de ellos, pero hace mucho tiempo que eso está pasando. Entonces, los movimientos que van a las playas, los movimientos que van a las plazas, Cristo en las plazas. Entonces, es un movimiento en secreto que se está generando en secreto, pero que el Padre está movilizando a su pueblo en esta temporada a salir afuera, a salir a las calles, porque como decía ese pastor que me tocó compartir con él en una, justo fue para una convocatoria de John Teruá, que el Espíritu del Señor le dijo que la hiciera y él no tiene idea de las convocatorias, pero nosotros que sí teníamos idea, entendíamos por qué el Señor le dijo que fuera ese día. Entonces, eso es hermoso. Es hermoso lo que el Señor está haciendo en nuestra nación y tú tienes que enterarte. Entonces, ¿qué está hablando el Señor para esta temporada? Que va a generar eh, ondas expansivas, expansión. El reino se va a expander y eso no lo va a poder detener nadie, nadie. No va a haber obstáculo que detenga las operaciones del Padre en nuestra nación, nadie. Ni siquiera aquellos que no las entienden. ¿Quiénes se están oponiendo? Aquellos que no están entendiendo lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque no han ido al secreto y no han guardado silencio para escuchar lo que el Señor está haciendo en los territorios, para escuchar lo que el Señor está haciendo en tu ciudad, para poner atención a lo que el Señor está haciendo a nivel nacional. No, no hay noción, porque no guardamos silencio. Y el Señor está demandando, guarda silencio y presta oído a mis instrucciones. Pon atención, porque si no, vas a estar igual que las vírgenes insensatas que no llenaron sus lámparas de aceite y no estaban apercibidas y no estaban preparadas para la agenda. ¿La agenda cuál era para las vírgenes? Era que estaban esperando al esposo, esa era su agenda. Y habían unas que estaban preparadas, que tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Por qué? Porque estuvieron atentas a la instrucción, que iban a esperar el esposo y que el esposo se podía tardar. Entonces fueron precavidas. Entonces el Señor está hablando para esta temporada de Chabot. Pon atención, presta oído a mis instrucciones, porque si no te vas a convertir por no tener atención a mis instrucciones en un opositor de mis operaciones en el país. Te vas a volver un opositor de mi espíritu, de mis operaciones, por no entender, por no estar apercibido. El Señor que ha dicho que ya no va a trabajar de forma individual, va a trabajar en equipos. Eso yo lo vengo escuchando desde que el Señor me despertó a todo lo que yo estoy enseñando ahora y que después me envió a formarme para ser un ministro competente de este nuevo pacto y dar anuncio de esto. Las convocatorias son parte de la cultura del reino y nos señalan el orden del Apocalipsis. Mire, cuando yo entiendo las convocatorias, esto yo ya lo he mostrado en otras oportunidades, pero quiero poder reforzarlo. Cuando yo entiendo las convocatorias, ¿cierto? La doctrina, o sea, la enseñanza que salió de acá de Chile con el sacerdote católico Manuel Lacunza, con su libro La venida del Señor en gloria y majestad, ese libro desordenó todo lo que era el Apocalipsis y por eso tenemos a todo el pueblo del Señor esperando, haciendo las maletas para irse antes de tiempo. Y solo porque no entienden el orden de la gente del Señor. Entonces, él tiene a medio planeta arreglando las maletas, cuando lo que tiene que estar haciendo el pueblo del Señor es preparándose para aprender a vivir en tiempos hostiles, en tiempos de densa oscuridad y poder dar el anuncio en ese tiempo, porque en medio de él
de la densa oscuridad que se cierne sobre el planeta, el pueblo del Señor va a tener un tiempo de expansión del reino. Es cuando más se va a expandir el reino, porque miren, cuando ellos estaban ahí en ese lugar esperando, según la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y viene, y luego después ellos comienzan a ser perseguidos, ¿cierto? Y en la estrategia que el Señor usó para extender su reino. Entonces, no nos admiremos de lo que el Señor está haciendo o de lo que está pasando en nuestra nación o de lo que está pasando a nivel global, porque también son parte de las estrategias de nuestro Padre para que se expanda el reino. Entonces, deme un minutito, no, no conecté no conecté mi computador, entonces se me está agotando la batería. Deme un minutito. Voy a conectar aquí para poder continuar. Entonces, como es estoy grabando, no es en vivo, pero disculpen. Ahí sí. Ahí sí, sí, estamos con carga, sí. Entonces, como les decía, eh, esas son operaciones que el Señor generó para... Ahí denme un minutito porque está como un ruido que me da. Vamos a conectarlo. A ver ahí. Sí, sí, mil disculpas. Pero bueno, sí está cargando. Entonces, ¿qué pasa? Que las operaciones que se van a generar a nivel global son operaciones para que se extienda el reino, para que avance, para que sea como una onda expansiva el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio del reino, para que muchos puedan, los que han sido señalados por el Padre que tienen que venir, vengan, ¿cierto? Y esos están en todas las naciones de la tierra y esa es nuestra labor. La Gran Comisión, el Ministerio de la Reconciliación. Entonces, en vez de estar haciendo maletas, tenemos que estar haciendo eso. Si yo no entiendo la agenda del Padre, no la entiendo, voy a criticar la agenda del Padre porque no tengo idea cuál es la agenda del Padre. Y me voy a meter en problemas no con quienes están obedeciendo, me voy a meter en problemas con mi Padre, porque estoy entorpeciendo su labor. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que va a trabajar por equipo? Por esto, ¿por qué? Porque todos los profetas, el Señor va a bajar la revelación, ¿cierto? Hay algunos profetas que están anunciando juicio, es cierto eso, cierto, el juicio. ¿Por qué? Porque cuando los gobernantes de una nación toman decisiones que van en contra de la ley, de la constitución de nuestro Padre, el- ellos activan, con estas leyes, activan juicios sobre las naciones. Entonces, eso es cierto, pero cuando el Señor levanta movimientos como en el que el Señor me conecta ahora, con todos estos ministros, ¿cierto? El Señor levanta estos movimientos, nosotros estamos volcándonos en oración para, como dice Ezequiel, busqué quien se colocara en la brecha y no hallé a nadie. Entonces nosotros no queremos que cuando Él pase lista por Chile, quien se coloque en la brecha por nuestra nación a pedir misericordia por la iniquidad de Chile, de nuestra nación, y por el pecado de su pueblo en nuestra nación, ¿cierto? Del letargo, de la incapacidad de entender lo que el Señor está haciendo, porque o no queremos o estamos totalmente ciegos, sordos y mudos, paralizados. Entonces, cuando nos encontramos con movimientos que están haciendo esto, es que se están colocando en la brecha por esos juicios, ¿cierto? Por eso que generan los gobernantes de una nación con las leyes que van en contra de la constitución, ¿cierto? Del reino. Todos conocemos las leyes, los principios, en los que se basa nuestro Padre, lo que nos dejó establecido cómo debíamos caminar, ¿cierto? Lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entonces, eh, todo eso genera que nosotros seamos piezas, no tengo ahora tenía un rompecabezas pequeñito, pero nosotros somos solamente una pieza. Todos los profetas que tienen una revelación del Padre, usted tiene una pieza, pero esa pieza debe estar unida con el resto, con lo que está haciendo el de allá, el de acá, el que está frente suyo, el que está al lado suyo. Eso se conecta. Por ejemplo, si tú tienes una pieza donde dice que en Chile viene juicio, eso es cierto, totalmente cierto, pero se conecta con la pieza de los que tienen instrucciones de volcarse en oración, de volcarse en intercesión por Chile, y se va armando el diseño. Ah, el Señor, cuando yo veo el diseño
de lo que la instrucción que le dio a él, de la instrucción que le dio a los de acá, a los de allá, a los de acá, me doy cuenta de lo que el Señor quiere hacer en nuestra nación. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el Señor? Cuando nos está haciendo participar como equipos, ¿cierto? Intercesores, para generar un despertar o un avivamiento. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Es que el Señor no quiere destruir la tierra. Por eso dice, busqué que se colocara en la brecha para que yo no la destruyera. Dice que, me parece que, a ver, se los voy a buscar acá, pero sé que es Ezequiel, porque el 37 no es. Pero busqué que se colocara en la brecha para que yo no destruyera la tierra. ¿Por qué no quería destruir la tierra del Señor, cierto? Porque había juicios. Cuando se cometen acciones de injusticia en un territorio, se activan los juicios de nuestro Padre. Ven que el que está hablando ahí, juicio, juicio, ese tiene razón. Pero él es una pieza. Y eso es lo que no han entendido. Entonces cuando dicen, esos que están haciendo acá y esos que están orando, no entiende. No entiende y no tiene por qué entenderlo porque no han escuchado, ni han entendido qué es el Evangelio del Reino. Mucho menos van a entender las operaciones que el Espíritu del Señor está generando en los territorios, aunque sean profetas, aunque sean ministros, aunque sean hijos. Porque usted siempre aquí me va a escuchar hablar como yo les decía, sí lo he dicho otras veces, me va a escuchar hablar de ministerios, me va a escuchar hablar de ministros, porque esa es mi operatividad, pero yo sé que el principal ministerio que nosotros ostentamos es ser hijos. El principal ministerio que tengo es ser una hija del Señor. Y mi labor, obediente. Tengo que ser una hija obediente y usted tiene la misma labor. Todos tenemos ese ministerio, ser hijos obedientes a la instrucción de nuestro Padre. Entonces, pero yo hablo de los oficios ministeriales porque esa es mi labor. A eso me comisionó el Señor. Ahora, a los ojos de los hombres, yo no soy la mejor capacitada para instruir ministros, para indicarles el camino, para ser un entrenador. A los ojos de los hombres no, pero a los ojos de mi Padre sí. Entonces, ¿cuál es la opinión que a nosotros nos tiene que importar? Lo que diga Él. Así como muchos hombres de Dios en el antiguo pacto, les importó la opinión del Padre. ¿Qué nos dijeron de ellos? Entonces, los oficios ministeriales son una responsabilidad, son una responsabilidad. Si usted ha sido comisionado a ser un ministro, tiene una gran responsabilidad y es su deber formarse, capacitarse para estar hablando el idioma del reino, lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Qué está saliendo por mi boca? ¿Está saliendo mi opinión de las Escrituras? ¿O está saliendo lo que ha dicho el Señor en su palabra, como hicieron los bereanos? Yo clamo para que se levante una generación de bereanos en Chile, que la ignorancia sea arrancada de raíz de los corazones y que esta tierra comience a tener hambre y sed de la palabra y la revelación del Espíritu, porque vamos a ver que es el maestro por excelencia, Él. Entonces, la apostasía comenzó allá en el cielo con la rebelión. La apostasía comenzó en las primeras congregaciones, ya se veían, ya se conocía la apostasía. Entonces muchos tienen miedo de que en este tiempo, porque hablan algo diferente, es apostasía, pero ni siquiera han ido a estudiar lo que es apostasía para poder estar apercibidos, para que no sean engañados. Entonces, yo, yo sé y tengo la fe de que el Señor está rompiendo los marcos y la estructura, porque lo que más te impide ver la verdad del Padre es la religión. La religión. Nuestro Señor Jesucristo nunca habló de ninguna religión, de ninguna. Entonces, el, el, el Señor lo que anunció fue un reino y que nosotros éramos ciudadanos de ese reino. Eso fue lo que anunció nuestro Señor. Pero, ¿qué pasaba con los fariseos? Ellos tenían las estructuras de religión arraigadas y eran los que más se oponían a nuestro Señor, más encima eran los maestros de la ley, estudiaban la escritura, pero no veían la verdad, porque el Señor les dijo por el tema de las convocatorias, porque si ellos hubieran entendido realmente las convocatorias, el Levítico 23, lo habrían reconocido y Él se los dijo. Saben ver cómo está el cielo y qué va a pasar si el cielo está de determinado color, pero no tienen idea de los tiempos que están marcados. Entonces yo no estoy inventando nada con las convocatorias, estoy hablando Biblia, Biblia, porque yo no soy una opinóloga de las escrituras, no voy a usar ese término, no me gusta,
pero yo no soy una opinóloga de las escrituras y nadie tiene que serlo. Nosotros no, el Señor no nos ha comisionado a dar opiniones de la escritura, nos ha enviado a ser heraldos, a ser embajadores, ¿cierto? El heraldo repite exactamente el edicto. ¿Se acuerda cuando veíamos las películas de Robin Hood, ¿cierto? Que el rey daba un edicto y iba alguien que estaba comisionado para eso y con el papelito, el pergamino así, y lo ponía en el árbol y todo el pueblo iba a mirar lo que decía eso. Era un edicto. Imagínense uno como ese. Y que en vez de colocar el pergamino se pusiera a decir lo que él opina de lo que el rey va a hacer. ¿Estaría bien eso? No, pero ¿puede creer usted que gran parte del pueblo del Señor a nivel global lo hace? ¿Por qué no se ha entendido eso? Ahora, yo lo vine a entender también hace unos cuantos años nomás, porque eso era lo que nos enseñan a dar opiniones de la escritura. Entonces a mí el Señor cuando yo estaba en esas clases, no lo dijo uno de mis profesores, porque tuve varios profesores, no lo dijo él, pero el Señor a mí me lo dijo, me dijo, toma tu opinión y guárdala en tu bolsillo. Aquí yo no necesito tu opinión, necesito que transmitas mi palabra, mi palabra. Entonces, ¿quiénes lo tenían claro? Eran los bereanos. Los de Tesalónica, cuando usted lea sus pasajes, ¿qué pasó en Tesalónica? ¿Qué le pasó a Pablo? Con el otro que le acompañaba, ¿qué les pasó? Los golpearon. Y esas eran estructuras de religión. Entonces, los religiosos se van a oponer. Los que tienen la estructura y son nuestros hermanos igual, pero tienen estructuras de religión, entonces no lo van a entender. Van a decir, esos que andan orando. Y sabe que a veces yo me doy cuenta que cuando nosotros tenemos un anuncio de juicio, en vez de tener amor y misericordia por la nación, queremos que ese juicio se cumpla solamente para que todos vean que yo tenía la razón. Eso es inmadurez. Es inmadurez. Porque el Señor nos llama a ser compasivos. No era compasivo nuestro Señor con las multitudes, ¿cierto? Él se compadecía de las multitudes. Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. Muchas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste, porque el Señor sabía lo que venía, sabía la historia, lo que iba a ocurrir, que iba a ser rodeada, ¿cierto? Iba a ser sitiada, todos. Vemos la historia de lo que pasó, cómo fue destruida y ahí esa fue la última diasporización. Y emperador Tito, creo que fue. Corrígenme si me equivoco. Entonces, él era compasivo. Entonces, cuando yo soy un profeta y el Señor me revela que viene juicio a mi nación, no es para que yo me plante y dé el anuncio de lo que el Señor me dijo a mí. Sí, eso es un parte de mi labor, pero también cuando el Señor me da un anuncio de juicio, también yo tengo la responsabilidad de colocarme en la brecha, de colocarme a favor de mi tierra para que el Señor no la destruya. Pero si yo no lo he entendido y otros sí lo entendieron, tampoco puedo estar criticando. Pero eso va a pasar. También tenemos, todos los que tenemos esa comisión de poder volcarnos en oración por nuestra nación, porque nos compadecemos, porque no solamente tenemos que velar por nosotros que somos su pueblo, no importa, yo soy parte del pueblo del Señor y eso dice su palabra. Él va a hacer la diferencia entre su pueblo y los que no lo son cuando comience la densa oscuridad. Entonces, estaban que les iba a compartir el orden del Apocalipsis según cuando tú te aprendes las convocatorias de Levíticos 23, que son esa línea de tiempo. Recuérdense que no se ha cumplido ni Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, ni Yom Kippur, ni Sukkot. Entonces, este sacerdote decía que en sus libros que no, que el rapto, dice él, va a ser inminente. Y eso es falso, eso es mentira. Entonces, yo cuando me sentaba en las clases y me enseñaron todo eso, que, que habían otras naciones ahí, yo me sentí con la responsabilidad de, si el engaño salió de Chile a nivel mundial, de aquí de Chile tiene que salir el diseño original, el diseño correcto, y me siento con esa responsabilidad de dar ese anuncio de todo lo que el Señor me hizo aprender en las distintas escuelas donde me llevó poder ahora ser vocera, de todo lo que él me llevó a aprender, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué me sirve ir a estudiar a un lugar si después cómo no voy a desarrollar lo que aprendí en ese lugar? ¿Cierto? Para eso estudiamos, para ejercer una labor, un oficio.
Entonces, hoy yo estoy cumpliendo esa labor, estoy cumpliendo ese oficio de denunciar ese error y ese diseño que salió de acá de Chile. Y yo no lo podía creer. Hubo un minuto en que me sentí avergonzada y menoscabada en medio de todos mis compañeros profetas o ministros de otras naciones. Y ahí mi profesor en ese minuto, el profesor que estaba dando esa clase, en ese minuto ahí me ¿cómo podríamos decirlo? Me animó, me fortaleció porque me dijo que de su nación había salido el Papa Negro, ¿no? Y bueno, ahí nos reímos todos un poco, pero que nos sintiera eso. Y, pero era una humorada en todo caso, porque yo sabía que cuando yo estaba en esa clase, el Señor me estaba dando una comisión, y ¿qué es esto que estoy haciendo hoy día? Miren, el orden del Apocalipsis dice que primero son los 7 sellos, ¿cierto? Se supone que nosotros, según la teoría de Manuel Lacunza y de que cree medio planeta, medio pueblo del Señor, y que está preparando sus maletas para irse al cielo, y que no es así, no es así. Entonces, mire, dice, los 7 sellos, la autoridad de Satanás despojada del cielo, su poder desenfrenado desatado en la tierra. La autoridad, él tiene autoridad, él es hijo del Señor. Acuérdense que en Job hay una alegoría donde él aparece, todos los hijos del Señor aparecen y él llega como todos los hijos, porque esa autoridad no se le ha quitado, se le despojaron otras cosas, ¿cierto? El estar allá, en lo que estaba haciendo, pero eso permanece en él. Entonces dice, la autoridad de Satanás despojada del cielo y su poder desenfrenado se desata ¿dónde? Ah, en la tierra. Ahí están los 7 sellos como primero. Entonces dice que luego vienen las 6 trompetas, ahí todavía está el pueblo del Señor acá, 6 trompetas, devastación de la guerra que da control completo al nuevo orden mundial, ¿ya? Nada nuevo bajo el sol, lo que estamos viendo que está ocurriendo a nivel global, guerra, hambre, enfermedades, ¿cierto? Pandemias, eh, control de la natalidad y de la mortalidad, eso trae esta parte de las trompetas, ¿cierto? Devastación de la guerra que da control completo al nuevo orden mundial, y aquí todavía vamos a estar. 6 trompetas, devastación, 7 truenos, perdón. Entonces, ordenémonos. Estamos en los 7 sellos, 6 trompetas, y ahora vamos a los 7 truenos. Y esto te lo enseña la convocatoria de Levítico 23. Miren, 7 truenos. Gran tribulación y persecución de los creyentes. ¿Qué creyentes van a estar en los 7 truenos? Si como dice Manuel Lacunza, el arrebatamiento o el rapto, como le dice él, pero es arrebatamiento, es inminente. ¿A quiénes van a perseguir? Dice, 7 truenos, gran tribulación y persecución de los creyentes. Luego viene la séptima trompeta y final, la resurrección primera, porque para que el Señor venga tienen que haber requisitos que se cumplan. Y el Señor no viene si no ha habido la resurrección primera, entonces no es inminente. Por eso que yo hablaba el otro día, cuando tú no entiendes esto, te puedes asustar de un eclipse que se va a acabar el mundo. Si no entiendes esto, claro que te vas a asustar. Y es nuestro deber como pueblo del Señor y es nuestro deber como hijos del Señor poder conocer esto, porque mi deber es inquirir las escrituras, no solamente leerlas, profundizar en ellas como hicieron los bereanos para descubrir que el apóstol Pablo estaba hablando la verdad, que, que el Señor había venido, que lo habían crucificado, pero que ahora había una salvación, ¿cierto? A lo que él había hecho, ¿cierto? Una reconexión, su pueblo con el Padre, esa conexión que se rompió con Adán y Eva, había sido restaurada. Entonces dice, séptima y final trompeta, la resurrección primera y galardones de los santos. Aquí es recién, antes de todo lo que yo dije, recién es el arrebatamiento. Y ese arrebatamiento es la boda del Cordero, ¿cierto? Es un bimá, un tribunal de premiación, no es de juicio, donde nuestra obra va a ser evaluada si hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer o hicimos otra cosa, o lo que estaba haciendo otro porque nos gustó, yo ya lo he dicho también otras veces. Lo refuerzo porque el Señor me dijo que yo era una entrenadora, y los entrenadores que hacen en la milicia, ¿cierto? Llega la gente, ellos lo entrenan, esa gente se gradúa y se va y luego llega a otra casa, ellos repiten lo mismo, siempre. Entonces el Señor me dijo, no te admires de que
de que te haga repetir lo mismo, porque esa es tu labor, entrenar a los ministros de mi pueblo, a los que yo te voy a dirigir. Yo te voy a conectar con ellos. Y así ha sido, y ha sido. Entonces, después viene las 7 copas de la ira, el día de la venganza de nuestro Señor. Aquí ya eh, dice el Armagedón, dice aquí las 7 copas, el día de la venganza de nuestro Señor, dice los atribulados, eh, a ver, día de la venganza de nuestro Dios, atribulados los que atribulan, ya, sí, aquí viene el pago, ¿cierto? Todos esos que persiguieron a su pueblo, aquí viene el pago, ¿cierto? Entonces, aquí dice, aquí, esto sería ya la parte del Armagedón donde dice el Mesías regresa a la tierra a gobernar, Satanás es atado por 1000 años. Luego viene el milenio, reinado de 1000 años del Mesías en la tierra, los santos gobiernan, y el fin, la última y segunda resurrección, juicio final y la muerte y el sepulcro, destruidos. Acabo de dar el orden de Apocalipsis, cómo va a ser. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a participar en una temporada donde vamos a vivir un tiempo hostil, pero que va a ser el tiempo de mayor expansión del reino, debemos estarnos preparando. Debemos estarnos entrenando, capacitando para estar dando el anuncio correcto, ¿cierto? Hay un anuncio correcto que todos tenemos que estar dando en este minuto. ¿Cuál es el anuncio que tú estás dando? ¿Qué estás enseñando? Porque a nivel de ministro, ¿cierto? Nuestra obra va a ser evaluada y nuestro mensaje es tan fundamental. Si yo estoy dando un mensaje de error, voy a estar conduciendo a todo el pueblo que me fue delegado al error. Yo voy a tener que dar cuenta por eso. Por eso que yo les digo que el ministerio, el oficio ministerial es responsabilidad. Realmente es una responsabilidad. Entonces, hay que poner atención en esto. Las convocatorias, yo tengo instrucción de estudiarlas, tuve instrucción de estudiarlas y tengo instrucción de dar anuncio. Que no todas las tienen que aprender, no es necesario si no quieres, pero debieras. Ahora, ¿dónde se nota esto? Los únicos que entendían los tiempos y los que eran especialistas en las temporadas eran los de la tribu de Isaacar. No todas las tribus tenían muy claras las convocatorias. De hecho, todo el tema de las temporadas se lo preguntaban a la tribu de Isaacar, y yo estoy hablando Biblia otra vez. Era la tribu de Isaacar. Entonces nosotros venimos a emular eso, y a todos los que tenemos la instrucción que nos dio nuestro Señor de dar anuncio de las convocatorias, lo estamos haciendo. Yo siempre lo he dicho, soy un profeta audible. Otros son que tienen visiones, sueños, revelaciones, otros que les revela por la palabra. Entonces, yo tengo una instrucción de mi padre. Yo no, generalmente no contiendo con las personas que no entienden lo que yo estoy haciendo, porque mientras lo entienda mi padre, que fue el que me comisionó, está todo bien, está todo bien. Yo tengo esa instrucción. Si alguien quiere decir otra cosa de lo que yo estoy haciendo porque no entiende, es normal, porque no todos entienden lo que es una operatividad, no todos entienden lo que es un diseño, porque por diseño, ¿cierto? Hay profetas que tienen esta comisión de enseñar esto ahora. Para Chile, para Chile, ¿qué instrucciones tengo yo para mi nación? Yo aprendí las convocatorias de una manera, pero el Señor a mí me dijo que en Chile yo las tenía que enseñar de la manera que usted me oye. Entonces, por eso le digo, vea otros videos para que usted entienda cuál es la visión que el Señor me entregó, porque yo estoy totalmente desmarcada de todo lo que es lo rabínico, de la mezcla rabínica, en lo que son las convocatorias. Porque el tema de yo entender el nuevo pacto hace que yo pueda transmitir las convocatorias sin mezcla. Entonces yo siempre lo digo, por eso me gusta el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, cuando tú vas a estudiar las convocatorias de Levítico 23, te hace entender claramente que son una línea de tiempo, que ahora bajo la gracia yo tengo otras instrucciones para observar y cómo las debo observar. Estas convocatorias son de una manera distinta, diferente, que si yo las enseño con la mezcla rabínica. Entonces, ¿por qué tiene reticencia el tema de las convocatorias, cierto? Porque se resisten, porque se está enseñando con mezcla. Entonces, si no se enseñara con mezcla, sería más clara, y lo que nosotros tenemos que hacer como ministros es ser claros con la enseñanza, ser claros, ser sencillos, como era nuestro Señor, ¿cierto?
Las enseñanzas eran sencillas, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser claros para que nos entiendan de que las convocatorias se tratan de ordenarlos el error y el antidiseño, ¿cierto? Que también generó Manuel Lacunza. Y que por favor vaya a estudiar lo que yo estoy hablando, investiguelo, investiguelo. Mire, yo aprendo así, escuchando a mis profesores y cuando hay una palabra que yo no entiendo de ellos, yo apunto esa palabra y después de la clase yo investigo qué era eso, por qué él dijo eso. Entonces, yo hoy día he nombrado varias palabras clave, Manuel Lacunza, la venida del Señor en gloria y majestad, las convocatorias de Levíticos 23, unas ya tuvieron cumplimiento, otras no, y ese es, por ejemplo, el Señor, sabemos que va a venir en una convocatoria les acabo de leer el orden del Apocalipsis, en una convocatoria de John Teruel, la convocatoria de las trompetas. El Señor viene el arrebatamiento en la convocatoria de las trompetas. Entonces, ahí se va ordenando cómo es. Entonces falta Yom Kippur y Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, pero que habla del establecimiento del reino, eso significa. Eso proféticamente hablando, la convocatoria de Yom Teruel, el sonido de la trompeta, de convocatoria, él llama a su pueblo, la resurrección primera. Entonces tú vas armando, arma tu pieza, arma tu diseño y te vas a encontrar tú mismo, tú misma con la verdad, no con lo que yo estoy, no con una verdad que alguien está diciendo, sino que tú, porque a mí me pasó eso, a mí me pasó eso. Yo siempre fui vereana de niña. Entonces yo, cuando estaba en las clases, que fui direccionada por el Espíritu del Señor a tomar clases con esos distintos maestros, y todos convergían en el Evangelio del Reino, lo he dicho muchas veces, ya saben por qué repito tanto las cosas, porque soy un entrenador, el Señor me lo explicó. Entonces, yo iba a investigar y yo misma me encontraba con la verdad. Después que terminaba las clases, yo buscaba a ver esto, ellos dijeron esto, ellos dijeron que esto era así, a ver, ¿dónde está? Y yo empezaba a calzar las piezas y de repente me encontré con que estaba el diseño ahí frente a mis narices. Entonces, este es un tiempo de gran revelación y el Señor me mostraba qué va a pasar en esta convocatoria de esta boda de Pentecostés en el nuevo pacto. Me hablaba con la palabra de Elías para ir terminando. El Señor me decía que pusiera atención a lo que pasó con Elías cuando estaba con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cierto? Entonces, imagínense el cuadro. Elías con los profetas de Baal, gritando para que su Dios encendiera el altar, ¿cierto? Y Elías, por un lado, diciéndoles que gritara más fuerte porque quizás su Dios estaba ocupado y no los escuchaba. Entonces, finalmente eso no ocurre y no se enciende el altar de los profetas de Baal. Y luego pongan atención Elías cuando dice, Padre, lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice. O sea, que hace el profeta sigue las instrucciones del Padre. ¿De quién es el poder que ostenta el profeta? Del Padre, del Padre. Entonces, luego él hace la proclamación, hace la oración. ¿Y qué pasa? Desciende ese fuego y consume hasta las piedras después que eso había estado lleno de agua. Entonces ahí el pueblo de Israel que estaba en idolatría se retorna y se vuelve a su Señor. Lo que sigue de la historia todos sabemos lo que le pasó a los profetas de Baal. Entonces, pero el pueblo retornó al diseño original. Y es lo que el Señor va a notar, así como notamos los cambios y las transformaciones bruscos, abruptos, en lo que viene y lo vivimos y lo evidenciamos, lo que viene para esta convocatoria es una temporada de expansión como no se vio. Entonces, eh, todas las operaciones que en Chile están ocultas van a comenzar a ser visibles. Van a comenzar a ser visibles. Esas operaciones que yo les hablaba de las plazas, esas operaciones que yo les hablaba de los moles, esas operaciones que yo les hablaba de las playas, va a haber un movimiento masivo donde el pueblo del Señor va a salir a las calles, va a salir a las calles, porque eh, la convocatoria de pesaje es una temporada que el Señor rompe cadenas, que hay libertad, que hay renovación. La convocatoria de Pentecostés es una convocatoria donde es un tiempo propicio para evangelizar, evangelizar, evangeliza, evangeliza. Un tiempo propicio, no es que no lo pueda hacer durante el resto del año, pero es un tiempo propicio, porque también siempre lo digo, las convocatorias son cuando
tú tienes tu agenda del año y creas eventos, ¿cierto? Vamos a hacer un retiro espiritual en el mes tanto, en el siguiente mes vamos a hacer una convocatoria de mujeres, en el siguiente vamos a hacer una convocatoria de hombres, de jóvenes mixtos, ¿cierto? Esas son agendas que tú tienes como tu congregación o tu denominación, tu corporación, ¿cierto? Son tus agendas. Pero estas de Levítico 23 son agendas establecidas por nuestro Padre, por estatuto perpetuo. Zacarías dice que las vamos a celebrar. También puedes ir a buscarlo. Cuando sea el establecimiento del reino milenial, las vamos a celebrar. Entonces, cuando tú te niegas a recibir esta verdad que está siendo soltada porque ignoras las escrituras, hay una responsabilidad que el Señor va a demandar, porque no fuiste a las escrituras y no te cercioraste como los veranos, como una verana. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros para no ser engañado. Entonces, está pasando lo mismo que le pasó a nuestro Señor. Están anunciando la verdad, ¿cierto? ¿Qué le pasó a él? No fue comprendido, no fue entendido, porque si ni siquiera los maestros de la ley eran entendidos, a pesar de que ellos vivían estudiando la escritura, ¿qué quedaba para el pueblo? Entonces, si ni siquiera los ministros del Señor entienden lo que está pasando y no entienden las operaciones del Espíritu, ¿qué va a hacer? ¿Cómo será entonces en el pueblo que ellos dirigen? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser de ellos? Entonces, el, el Señor nos está llevando a estudiar las escrituras, porque, ¿saben? Yo el otro día escribía un devocional en donde hablaba de esto mismo, pero para finalizar el Señor me hacía hablar que la palabra está totalmente conectada con el Espíritu del Señor, que son operaciones muy importantes que se van a dar aquí en Chile, ríos de revelación de su palabra. ¿Por qué? Siempre la palabra va a estar ligada al Espíritu. Y si tú te fijas, la convocatoria de Chabot en el antiguo pacto, lo que muestra es la entrega de la ley después que ellos salieron de Egipto, ¿cierto? En el monte Sinaí, el Señor les entrega la ley, las tablas de la ley. Tablas que anteriormente habían sido escritas en el corazón de Adán y Eva, ¿cierto? Y que ellos abortaron el plan del Señor y que hoy día el Señor se las daba en tablas. Pero cuando estamos hablando de la ley, ¿cierto? De la instrucción, de la palabra de nuestro Padre, pero que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ¿cierto? Y restaura la conexión del hombre con nuestro Padre, ¿cierto? Esa ley o esa palabra se vuelve a escribir en nuestro corazón tal cual como la tenía Adán y Eva. Por eso me gusta el nuevo pacto, por eso hablo del nuevo pacto y por eso lo enseño. Entonces, se vuelve a escribir eso en el corazón. Y eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, es la palabra unida al espíritu, siempre va a estar unida, hay un hilo conductor, la palabra y el espíritu unidos. Y aquí en Chile, esa operación se va a marcar mucho para esta convocatoria de Pentecostés. Tiempo de expansión, tiempo de ser bereanos, tiempo de retornar a la palabra y espíritu unidas, ensambladas, ¿cierto? Eh, Equipos, se va a mover mucho lo interdenominacional y eso no lo venimos diciendo ahora. Si usted revisa las redes sociales de la red profética, se va a encontrar con anuncios proféticos del 2022 o 2023, donde ya veníamos, el Señor nos mostraba que se iban a dar los movimientos interdenominacionales. Claro, no entendíamos la profundidad, ahora entendemos por qué. Entonces, Señor está armando diseños, está uniendo a los equipos ministeriales en movimientos de equipos. Se van a dar movimientos de equipos en Chile. Vamos a ver eso muy notorio. De las ovejas perdidas de la casa de Israel retornando masivamente. Entonces, es un tiempo de evangelismo portentoso, es un tiempo propicio. Em, Quisiera hablarles mucho más, pero tengo que hacer un nuevo video en donde voy a poder explicar las operaciones del Padre y lo que significan los movimientos de despertar en Chile. Si realmente el pueblo de Dios está preparado para lo que va a recibir, las multitudes que van a llegar, porque realmente nosotros lo decimos con nuestra boca, pero vamos a realmente estar preparados para poder ver lo que va a llegar, ¿cierto? Que va a llegar a los brazos de nuestro Señor y que nosotros vamos a tener que recibirlo. Nuestras estructuras mentales de religión estarán aptas para eso, para lo que va a llegar masivamente al pueblo de Dios. ¿Estemos preparados? El Señor eh,
Ahora sí, para terminar, el Señor dijo que es un tiempo donde el pueblo del Señor va a volver a las casas y, y van a haber tipos de personas que como van a llegar, no van a calzar en una congregación por causa del espíritu de la religión, pero sí en una casa donde se ha impartido Cristo, sí en una casa. Y, y eso conmovió mi corazón porque a veces no tenemos noción de lo que estamos orando y realmente vamos a ser capaces de recibir con los brazos abiertos a quienes van a llegar con quizás con una estructura muy diferente a la de nosotros, quizás con un color de cabello diferente, quizás con un tatuaje y el Señor va a despertar a sus hijos. Otra cosa que dijo el Señor, que en este tiempo me mostraba eh, con esto que ocurre con Elías, que se va a hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. De aquí para adelante se va a empezar a notar. Y como se va a notar, porque el Espíritu del Señor va a hacer que se note lo verdadero de lo falso, ¿cierto? Eh, Se va a radicalizar esto, el mensaje, porque va a comenzar a correr el mensaje genuino del Evangelio del Reino. Y vamos a comenzar a tener noción de que somos no denominaciones, sino que somos el cuerpo de Cristo y lo vamos a entender y se nos va a revelar que somos una nación, en una cultura, que tiene un idioma, que tiene convocatorias, que tiene fiestas, no como religiosos, sino que vamos a observar para entender los tiempos como lo hace la tribu de Isaacar. De eso se trata. Y, y muchos se van a añadir a este reino, muchos, con con un perfil que quizás no va a calzar en una congregación, pero sí va a calzar en una casa, donde se ha impartido Cristo, donde van a ser recibidos con los brazos abiertos. Eso es lo que el Señor trae para esta convocatoria, esa diferencia entre los que tienen estructuras de religión y los que han entendido el mensaje, esa diferencia entre quienes han soltado sus propias agendas para seguir la agenda del Padre, aunque eso signifique incomprensión, aunque eso signifique vituperio, aunque eso signifique murmuración, pero han abrazado la agenda del Padre por lo que ello implica, porque esa es nuestra labor, abrir nuestros brazos para recibir a los que van a llegar. Entonces, el Señor me hablaba a través de Elías, que esa es la generación que se está levantando, con el valor de Elías en ese momento, pero una generación que se va a levantar una y otra vez, en medio de cualquier dificultad, igual como Elías, porque en ese minuto él estaba en gloria, con toda la gloria del Señor. Después de eso quizás lo vemos diferente, pero se volvió a levantar. Eso va a suceder. Una generación resistente, resistente, una generación de Elías, que no tienen miedo de anunciar el error y el antidiseño como lo hizo con los Baales. Y ese valor lo va a traer ese viento recio que viene a nuestra nación, el Espíritu del Señor. Y esta tierra ya está siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y la estructura mental de religión ya está siendo rota, porque Chile está despierto, solo que con operaciones secretas y recién con operaciones visibles. Chile tiene una operatividad importante a nivel global, lo tiene, y lo vamos a comenzar a ver, y vamos a comenzar a ver voces proféticas, no solamente en el pueblo del Señor, sino afuera, en la política, en la educación, en la salud y en cada estamento del Estado de nuestra nación. Es a nivel global, pero estoy hablando de Chile, lo que el Señor está haciendo ya en Chile, lo que está ocurriendo ya en nuestra nación. Así que quería dejarles con lo que va a ocurrir para esta convocatoria de Pentecostés, que es la próxima semana. Hay una diferencia entre la fecha
y ya voy a estar dando el anuncio de la fecha, ¿cierto? Hay una disparidad porque algunos lo hacen con el tema de la NASA y otro con el calendario que hizo Hillel, que también he hablado que es ese calendario y cómo es esa forma de conocer cuándo cae específicamente la fecha que se da con las lunas nuevas, porque eso hacía Israel en su tiempo para saber cuándo comenzaba la convocatoria y porque tenían que calzar con las cosechas. Porque acuérdense que las convocatorias y las cosechas ellos tenían que llevar su omer, que era una medida, al templo para sustentar a los levitas, para adorar al Señor y para sustentar a los levitas, ¿cierto? Para eso eran las convocatorias. Entonces tienen que calzar. Entonces hay una pequeña disparidad entre lo que dice uno y lo que dice otro, ¿cierto? Y yo pronto voy a estar subiendo la fecha exacta, pero yo me quiero ceñir a todo lo que es la parte de la tecnología y que nos ayude un poquito la NASA. Voy a quizá alinearme a esa fecha, porque el calendario de Hitler es por cuenta, pero ahí lo vamos a conversar. Eh, Espero poder compartir con ustedes la próxima semana otro video en donde, como les digo, voy a estar hablando de lo que se está generando en nuestra nación y cuál es nuestra parte en el movimiento del despertar de Chile. Así que les dejo un abrazo y grandes bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo programa de La Verdad del Eterno. Bendiciones.